Alto ojo porque hay quejas sobre el juez Peinado. Cuenta el Diario Público que hay diligencias abiertas en el Consejo General del Poder Judicial. Cuéntanos, María Molero, ¿qué está ocurriendo? Jesús, ojo porque el juez Peinado podría jubilarse con deshonores. El Poder Judicial ha abierto diligencias por 4 quejas que le llegaron entre el 4 de junio y el 16 de julio, todas ellas contra el juez Peinado por 2 asuntos judiciales. La instrucción de la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente, y el procedimiento archivado por una presunta malversación contra un alto cargo del equipo del alcalde Almeida. Pues bien, al juez Peinado le queda un año para jubilarse y podría despedirse, atención, con deshonores por unas hipotéticas sanciones si el Poder Judicial considera que ha cometido infracciones graves. Jesús. Atención a esto porque el juez Peinado ha planteado un acto de conciliación, demanda posterior a colaboradores de Televisión Española, por lo que han expresado aquí. Hay una estrategia judicial muy clara. 120.000 euros reclama a Ernesto Ekaizer o a Pablo Iglesias por sus comentarios, en este caso en el programa Malas Lenguas. El juez Peinado, que ha multado a los abogados por hablar, se ha demandado a periodistas por opinar, ahora a analistas y canales de televisión por expresar lo que opinan sobre su gestión. En fin, está siendo tremenda la gestión del juez Peinado. Bueno, pues hemos empezado así. El juez Peinado, escrito, pide primero un acto de conciliación, 3 de noviembre, querella, Ernesto Ekaizer, Pablo Iglesias, con el que luego vamos a conectar. Ernesto, ¿vas a ir el 3 de noviembre? Sí, lo que pasa es que yo no estoy en España, no estoy en Madrid el 3 de noviembre, pediré un aplazamiento apenas me llegue, porque a mí no me ha llegado todavía la petición de conciliación. ¿Ha llegado a Radio Televisión Española? Sí, pero... O sea que no vas a ir el 3 de noviembre, no puedes. No, voy a pedir un aplazamiento. Un aplazamiento. Porque no estoy en Madrid. Y intentaré conseguir el aplazamiento, porque tengo un interés particular en ir. ¿Has leído el escrito del juez Peinado, sí, lo que dice sobre ti? Muy breve, muy breve. ¿Qué titular le pondrías? ¿Le ves recorrido? ¿Crees que puede ganarte? La justicia hoy día es tirar la moneda en España. Pues, qué sé yo, imagínate. Es un jugador de Fuenlabrada, ha tocado, ya veremos. Él presentará sus alegaciones y yo defenderé mis artículos. Para mí ha sido una larga batalla con el señor Peinado, que yo creo que le ha ganado, porque el centro de esa batalla fue la imputación de Juan José Güemes, ex consejero de la época de los gobiernos de Esperanza Aguirre en Madrid, que lo tuvo imputado 6 meses, yo sostuve y demostré en Televisión Española, en la hora de la 1, y en mis artículos en el diario El Periódico, que Peinado se había inventado un delito. Bueno, Javier Aroca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues por declaraciones en Malas Lenguas, cuidado que el juez Peinado nos ve porque yo he leído los 2 escritos, el que se refiere a Ekaizer y el que se refiere a Pablo Iglesias, luego también vamos a hablar con él. Nos ve y, oye, pide 120.000 euros el juez Peinado. La verdad es que si cuando hace unos meses me propusiste incorporarme a este equipo, yo hubiera sabido que esto era un nido de insurrección, me lo debería de haber pensado, pero una vez que te dije que sí, pues a lo hecho pecho, y aquí estamos unos dispuestos a que suenen cada día las trompetas de Jericó, del fascismo por un lado, de la mala justicia por otro, del mal periodismo por otro, en contra de este programa. Bueno, pues habrá que decir las cosas de tal manera que no molesten, pero a mí lo que más me preocupa no es ni siquiera, y desde luego dentro de la debida solidaridad con mis compañeros y con la propia casa, ni siquiera me preocupa este tipo de actitudes del señor Peinado con su ánimo de querella, ¿no? A mí lo que me preocupa es el desprestigio que está causando para la justicia en España, para el Poder Judicial. Y bueno, tengo amigos afortunadamente todavía bastante, tanto en el mundo del derecho, tanto en el estrado como en los despachos, como en la academia. Están todos escandalizados y asombrados de lo que está pasando con la instrucción de este y otros casos, ¿no? Bueno, esto interroga al Poder Judicial en su conjunto e interroga particularmente al Consejo General del Poder Judicial, a ver si con esta justicia podemos seguir en un sistema democrático o no. Todavía no ha habido nadie que haya parado los pies a Peinado, no solamente porque haya decidido arremeter contra todo aquel que ve motivo de crítica en sus autos y en sus instrucciones judiciales,
sino porque el Consejo General del Poder Judicial tiene 4 instrucciones abiertas contra este juez desde hace muchos meses y no ha determinado todavía si merece o no una sanción. Pero como Aroca, a mí, más que Peinado, me preocupa la situación en la que queda la justicia española. ¿Crees que está intentando intimidar a este programa, el juez Peinado? Bueno. Digo porque yo he leído los escritos, toma nota de lo que se dice aquí, no sé si, yo hay que decirlo, miedo no tenemos, magistrado, aquí vamos a seguir diciendo lo que hay, pero ¿crees que está intentando intimidar? Yo no sé lo que pretende, lo que sí parece que pretende es callar las voces de aquellos que cuestionan su manera de instruir. Y esto en una democracia es libertad de expresión. De la misma manera que él se permite en sus autos y en sus escritos reflejar motivaciones políticas, pues cualquier periodista o cualquier ciudadano puede legítimamente cuestionar cuál es su interpretación de la ley. Y no solamente Kaiser o Pablo Iglesias, en este país ha habido muchas personas, muchos periodistas que hemos cuestionado su manera de instruir y su manera de aplicar los principios del derecho. Porque, Ernesto, lo cierto es que en el escrito, si busca, no sé, señalarte, porque vamos a ver, nos va a contar María Molero, por el hecho de que comentaste, porque la clave es que comentaste que había un círculo en el que se movía Peinado, en el que él, ¿qué pasaba? ¿Que presumía de qué? Eso parece que es lo que se recoge en el escrito que más le ha dolido, ¿no, Ernesto? Es lo único. Lo único. Eso es lo único. Es lo único. Él dice que yo comenté aquí, en realidad lo escribí mucho antes, en el periódico, que es donde trabajo regularmente todos los días, que él, que es un amante de los caballos, y en un círculo que tiene de amigos en una hípica a la cual suele acudir, comentó que él realmente estaba muy interesado en terminar con Pedro Sánchez. Y esto evidentemente lo he recogido yo y de un testimonio del que me fío totalmente. Y esto es lo único que él me imputa. Y esto es así. Yo creo que eso hay que ponerlo en contexto, aunque él imputa, es lo único, esa línea y media que me imputa, yo creo que hay que ponerlo en contexto. Y el contexto es que yo he sido quien ha denunciado la prepotencia, el amedrentamiento que hizo contra un testigo que está prohibido por la ley de enjuiciamiento criminal. Eso por un lado. Y por otro lado, ha mentido. Ha mentido porque ha inventado un delito que no existía. Un delito de falso testimonio que no existía. Tercero, inventó una declaración de Sonsoles Gil de Antuniano, que es la directora de Relaciones Personales y Humanas del Instituto de Empresa, que no tuvo lugar. Dijo lo contrario de lo que ella había dicho. Y 6 meses después fue el coste, la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a lo que dijimos en Televisión Española y a lo que dijo Servidor, y anuló la imputación de Juan José Güemes. María Molero, viendo los escritos del juez, los escritos han llegado a Radio Televisión Española, escritos en los cuales se plantea un acto de conciliación previo, en un acto de una querella por declaraciones en malas lenguas, Ernesto de Kaiser y Pablo Iglesias, con el que luego vamos a hablar. Y claro, ¿a ti no te ha llegado el escrito? Porque, ¿qué pasa? ¿Que no localizan dónde vives o...? No, ahí dice que están buscando la localización, pero suele pasar en los juzgados. Esto no es nada excepcional, hombre. No localizan la dirección hasta que la localizan. Pero vamos a ver. Primero son 60.000 euros para cada uno. Digamos las cosas como son, eso es lo que dice. ¿Vale? 60.000 euros para cada uno. Pero, digamos, yo no voy a entrar en el detalle personal, obviamente, porque se trata de mí. Pero sí lo que yo quiero señalar, y es muy importante, es que en este país, los jueces no pueden ser criticados. No pueden ser criticados. ¿Y por qué digo esto? Porque el Poder Judicial normalmente critica al Poder Legislativo. Se ha cargado y se ha querido cargar la ley de amnistía todavía para aplicársela a Puigdemont. Es el ejemplo más impresionante que hay de un poder judicial que dice, yo estoy por encima del imperio de la ley. ¿Qué es el imperio de la ley? Las cámaras legislativas que han aprobado una ley y que se tiene que aplicar porque lo han decidido la soberanía popular reunidas en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Pero cuando tú escuchas siempre a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial,
el único mensaje de esta señora es que los jueces no pueden ser criticados. No se puede dirigir nada, ninguna insinuación contra los jueces. Y ese es el problema. Y esa es la situación en la cual puede jugar un papel la reacción de jueces, como por ejemplo la del juez Peinado. Pero no lo hizo por la prensa. Perdón, déjame terminar. No, termina. Te pido por favor que me dejes terminar. Sí, tío. En esto yo... entonces, yo creo que este es el ambiente que hay en España. Los jueces no pueden ser criticados. Los jueces están por encima. Y creo que el sistema de querellas apunta a ello. Y por lo tanto, yo creo que la profesión periodística tiene que reaccionar cuando hay este tipo de situaciones y tiene que decir, no vamos a aflojar. De la misma manera que los jueces se cargan una ley de amnistía hasta ahora para Puigdemont, de la misma manera, nosotros vamos a seguir informando. Vamos a seguir dando detalles de la actividad jurisdiccional. Eso es lo que tiene que hacer la profesión. No hay miedo. Villarroya, ¿cómo lo ves? ¿Qué está pasando aquí? ¿Crees que Peinado intenta intimidar? ¿Se está defendiendo? Lo cierto es que yo creo que quizás tenga razón la gente que dice que Peinado es un prevaricador. Esto es acusarle de prevaricación. Yo creo que quizás tenga razón. Se llegó a decir aquí. ¿Qué está pasando aquí, Villarroya? Tu análisis. Bueno, supongo que intentará callar las voces de personas que no son de su cuerda. A ver, yo no creo que ninguna de las dos cosas que se haya dicho atenten contra su honor. Una porque dice yo creo es algo relativo. Yo creo que ¿no? quizás. Yo creo que quizás no es afirmar. Y lo que ha dicho Ernesto, pues conociendo a Ernesto es una fuente, no dice cosas que no las tenga contrastadas. Entonces, pues ahí... Entonces, pero bueno, imagino que intentará, pues, yo creo que también va en amedrentar que nadie diga absolutamente nada, ¿no? Creo que es una manera de callar a la gente. Claro, si le pone una querella a alguien por algo, aparte de que él pueda considerarse ofendido, que yo ahí ni entro ni salgo, yo no conozco a este señor. Afortunadamente. ¿El juez Peinado no lo conozco? No lo conozco. Oye, porque está igual... viendo, juez Peinado, vamos a decir una cosa, Villarroya. Juez Peinado está invitado a venir a Malas Lenguas. Incluso así conoce usted a José Miguel Villarroya. Está invitadísimo y a Cáices también se lo presentamos. Igual me mete una querella por ser comunista, ¿no? También estas cosas de la vida. Pero... ¿Y comunismo es eso? Efectivamente, es eso, que te pongan una querella. Pero bueno, imagino que aparte de que pueda considerar que la han ofendido en el honor, pues yo creo que el objetivo fundamental es que no se le critique las cosas que hace o deja de hacer. Bueno, Esther, a ver, claro, los jueces, España. Los jueces son imperfectos, como todo ser humano. Lo que ocurre es que en este país hay un brazo armado de la justicia, que yo alguna vez he escrito que es el único poder del Estado que no hizo completo el tránsito de la dictadura a la transición, y que hay determinadas estructuras que son resistentes a los cambios, generalmente cuando esos cambios son impulsados por gobiernos de izquierdas, y entonces reaccionan según cada cual a la consigna del que pueda hacer que haga, tan célebre en los últimos tiempos. Respecto a los correos de Begoña Gómez, yo tengo entendido por lo que he leído que los correos se emitieron desde el correo personal de la secretaria Begoña Gómez, por lo tanto no entiendo de qué estamos discutiendo. Al comentario que hizo Ernesto, me parece que yo estaba el día que lo hice, yo estaba aquí en el programa. Claro, ¿cuál es la situación en la que se encuentra el juez o quien tenga que ver este asunto? Si esto es algo que le dicen a Ernesto Kaiser en ese ámbito concreto, Ernesto Kaiser como periodista tiene la necesidad y además la obligación de guardar el secreto de las fuentes. Luego, ¿cuál es la situación del juez que puede ver este caso? Pedir a Ernesto que le diga exactamente quién le dijo a usted esto. Forzar a revelar las fuentes, no creo yo que haya ningún juez en este país que se aventure a ir por ahí. Luego encuentro poco recorrido. Javier Aroca, ¿crees que buscan intimidarnos o qué está pasando aquí? Claro que buscan intimidarnos. Yo solamente quería decir una cosa. Antes proponía Kaiser ampliar el contexto. Yo lo quiero ampliar un poco más y citar una cosa. En los debates que ha habido en las Naciones Unidas, que tanto hemos asistido y tanto hemos seguido en los últimos tiempos, ha habido dos cuestiones estelares. Una ha sido el genocidio de Gaza, en donde se han pronunciado la mayoría de los dirigentes mundiales, y otro ha sido la amenaza para la libertad de expresión.
sea, la libertad de expresión está amenazada en todo el mundo y está amenazado por la gran revolución de las derechas mundiales, con todos sus brazos. Brazos mediáticos, singularmente también, brazo judicial, brazo político, brazos de todo tipo. Pero la libertad de expresión, la cancelación que se llama en Estados Unidos en determinadas circunstancias, hoy día es un fantasma que que recorre el mundo democrático. Y no creo que todos los demócratas de izquierda o de derecha deberíamos de apretar nuestras posiciones para que esas amenazas a la libertad de expresión no triunfen. Yo, Aroca, que creo que no hay propósito de amedrentamiento en este caso, quiero decir, porque no creo que esté muy amedrantado el Kaiser, igual que no coincido con... En el periodismo siempre ha habido valientes. Bueno, muchos en este caso, hay mucha gente que al juez Peinado se le critica pues desde muchos ámbitos. La propia audiencia provincial en algunos temas le ha dado la razón y en otros se la ha quitado. Y luego no coincido con vosotros en lo que decíais de, esto es malo para la justicia en general. Oye, ahora aquí los jueces que está proyectando Peinado sobre malísimo porque ¿por qué malo, Aroca? Porque está habiendo una andancia de circunstancias en donde crece la insatisfacción de la ciudadanía con respecto al papel que juega la justicia. Y no voy a citar casos concretos, pero están en la cabeza de todo el mundo. Están en la cabeza de todo el mundo. Y evidentemente el que la justicia esté desprestigiada en este país. Bueno, ya parece que se nos ha olvidado que gracias a magistrados, jueces y juristas de reconocido prestigio, ni más ni menos que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, estuvo bloqueado durante 6 años, por favor. Es que parece que se nos olvidan las cosas. En este caso, permitidme porque... Algunos era su intención de voto. Yo sin duda tiraría a Vox o al Alvise Pérez de Se acabó la fiesta. Y atención al líder de los populares, que hay mensaje para él. Yo soy pepera, me avergüenzo de... No hacen oposición. Mi hijo no vale, o sea, para mí no vale. Antes que esto era la extrema derecha. Yo no estoy de acuerdo, eso no es la extrema derecha. Esto es una borroca de la gente. Yo he dicho que la extrema derecha esperaba esta cita. Bueno, muy bien. Cada uno de esta gente no sé ni lo que son. Bueno, desde luego, no lo deben de saber ni... Pero esta cita la esperaba la extrema derecha, la izquierda y el centro. Claro, lo cual ya nos interroga... Estos moderados no parece que sean. Ya nos interroga sobre si el caso es político o no, porque si no es político, a ver qué hacían allí los partidos políticos protestando, esperando la venida de la mujer del presidente doña Begoña Gómez. No, que quiere decir que esto no es de extrema derecha. Cuando vemos un movimiento, esto que nos parece raro, de extrema derecha, no, de la derecha de siempre. Esto es la borroca de la gente bien de Madrid, porque estamos en Madrid, no por otra cosa. La borroca de la gente bien, y que se manifiesta de este tipo de cosas. Cada vez que hay una borroca callejera, y valga la redundancia, de la gente bien, salmantina, del barrio de Salamanca, que no se enfade nadie en Salamanca. Bueno, pues lo que ocurre es que el señor Pedro Sánchez y sus asesores pues, están dándole a la máquina sin pum más votos. Porque es imposible que una gente, digamos, normal, vean estas imágenes y al menos no digan, hombre, yo no soy de esta gente, ¿eh? Yo estoy seguro que hay mucha gente del PP, gente conservadora de este país, que estarán diciendo, maldita sea Televisión Española, pero no por otros motivos de tipo Peinado, sino por ver estas imágenes en donde se retrata la clase de derecha que representa a la gente bien. ¿Cómo estás? Encantado de saludaros. Nada, una valoración. La primera, después de lo que el juez Peinado plantea, que es una querella, primero un acto de conciliación, llega a pedir hasta 120.000 euros. El escrito ha llegado a Radio Televisión Española, Pablo Iglesias, Ernesto Ekaizer. ¿Vas a ir a ese acto de conciliación? ¿Consideras que el juez Peinado está en lo cierto? ¿No? Pablo Iglesias. Bueno, la primera consideración, es un juez que está denunciando a la televisión pública. Esto es enormemente grave. Me da la impresión de que a la derecha judicial le preocupa que la radiotelevisión pública haya roto el monopolio de la derecha mediática a la hora de informar sobre algunos asuntos, entre ellos las actividades de un poder del Estado tan notable como es el Poder Judicial. Están persiguiendo a periodistas y analistas que en la televisión pública dicen aquello que es muy difícil decir en las televisiones privadas que controla a la derecha y la ultraderecha. Fue muy bueno
ese acuerdo entre todas las formaciones políticas del bloque de investidura, un acuerdo al que llegó Podemos con el PSOE y con otras fuerzas de izquierdas para que Televisión Española fuera otra cosa, para que no fuera como el oligopolio, para que no fuera como A3 Media, para que no fuera como la televisión de Berlusconi, y parece que eso a algunos les preocupa, porque es legítimo que los programas de televisión se puedan analizar las resoluciones judiciales. Es legítimo que alguien diga, mire, yo creo que los que dicen que este señor está prevaricando pueden tener razón. Es gravísimo que se esté atacando a una televisión, que se esté atacando a periodistas y analistas por hacer su trabajo. Y yo, como director de Canal Red, pues solo puedo agradecer las felicitaciones por parte de los compañeros de Radio Televisión Española. La televisión pública también ha sido denunciada, y decir que en Canal Red vamos a seguir informando sobre lo que hacen los jueces en un país en el que es evidente que cuando José María Aznar dijo el que puede hacer que haga, se estaba refiriendo a la primera línea, a la gran fuerza que tiene la derecha, que no son sus diputados, que son los activos con los que cuenta en el Poder Judicial y en el Poder Mediático. Entonces, Julio César, por lo que dice Pablo Iglesias, ahora que lo confirme, pero tiene pinta de que va a ir a... Que el juez podría haber sacado a Radio Televisión Española de su demanda y de su propuesta de conciliación. Creo que al hacerlo está señalando lo que realmente le preocupa. No es casual, además, que casi todos los denunciados sean analistas de la televisión pública. Creo que en este país estamos acostumbrados a que normalmente en las televisiones que controlaba el oligopolio, o en las televisiones como la pública, donde mandaba mucho el Partido Popular, como ocurre ahora en Telemadrid, determinadas figuras eran absolutamente intocables. Del mismo modo, pues que el rey ha sido y es una figura intocable en general en los medios de comunicación, en la que vemos un tipo de periodismo que hace la pelota al rey o que hace la pelota a determinadas empresas. Hemos visto que ahora en la pública eso ha cambiado. Y se pueden decir cosas que antes no se decían, y que en la pública habla gente de izquierdas, en la pública habla gente de Canal Red, por ejemplo. Eso es mucho más infrecuente que ocurra en las privadas. En el caso de A3 Media, absolutamente vetados. Creo que eso es lo que preocupa a algunos, y creo que es muy grave, algo que señalan ya ministros y que señala el propio presidente del gobierno, y que antaño solamente decía Podemos, y es que hay jueces que utilizan su posición estratégica para perseguir objetivos políticos, y que hay en este país poderes en el seno de la judicatura que trabajan en una actitud golpista para hacer caer a un gobierno. Esto al principio solo lo decía Podemos, ahora lo reconocen en el propio PSOE, ahora lo reconocen muchos más analistas, y creo que toca asumir medidas para proteger la democracia. En la televisión nos pusimos de acuerdo los que teníamos que ponernos de acuerdo para proteger la libertad de expresión de los que han mandado siempre los medios de comunicación en España. Ojalá hiciéramos lo mismo con la judicatura, ojalá reformáramos la ley orgánica del Poder Judicial para que los que dicen que controlaban la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás, pues no la sigan controlando y no sigan teniendo ese poder enorme. Pablo Iglesias, el juez Peinado, Villarroya, ¿y estas cosas por qué ocurren? Porque claro, estamos hablando del polémico juez Peinado, estamos hablando de asuntos relacionados con gente que va a manifestarse, que poco menos que parece que le va a España en ello, ¿no? Hombre, viendo ese tipo de gente que hay ahí. Yo creo que como la hora del juicio era la hora del derbi madrileño, la hora de la declaración, que a los madridistas no fue mal, pues imagino que tampoco había mucha gente allí, ¿no? Vamos, que había más interés en el fútbol que en que fuese a declarar la mujer del presidente del gobierno. Hombre, hacer una descripción de las 50 personas que estaban allí, con todo mi respeto, y que tienen el derecho de ir, pues hombre, si son representativos de algo, pues es de un friquismo extremo, y no sé a quién pueden representar, de verdad. Si un friquismo, frikis. Hombre, a ver, si sale una señora diciendo que estamos gobernados por el satanismo, y sale otro diciendo que están ocultando los vasos y las señoras que fuman y te llaman de tú, pues yo creo que, a ver, es un poco... No, esto lo decía Pérez Galdós en El amigo Miau, ¿eh? Es decir, claro, es un poco ridículo lo que salga ahí, ¿no? Entonces entiendo que, hombre, si alguien se siente representado por estas personas, repito, máximo respeto y el derecho que tienen a ir, pero vamos, me parece que es la España del esperpento más absoluto y que serían carne de extras de una película de Berlanga, que creo que hoy Berlanga y Azcona no podrían hacer ninguna película porque la realidad española
supera y con creces la ironía, el cinismo y el esperpento de las películas del genial Luis Berlanga. ¿No darían abasto, quieres decir? No, no la podría. Es que la realidad hoy en día supera en charlotadas, en tonterías, en memeces, en ridiculeces, en mediocridades, en políticos que, con todo mi respeto, no valen ni para llevar el café en una empresa, pero que están en la política y que no dicen absolutamente nada. Porque yo estaba aquí callado escuchando los vídeos que ibas poniendo y a mis compañeros y compañeras que estaban intentando descifrar lo que estaban diciendo los que salían en la pantalla, y la verdad es que a mí me ha producido una tristeza enorme. Porque si el nivel de la política es este, pero claro, como dice el refrán español, donde no hay harina todo es mohina, y donde no hay ideología ninguna y no se sabe qué se quiere hacer para solucionar los problemas de la gente y los problemas reales de la gente y no de las tonterías de las que hablan unos y otros, pues entonces hay que hablar de matrimonio a la fuga, que si Zapatero era no sé qué, que si el otro son la ultraderecha y que el otro son no sé qué. Pero la realidad de la vida es que, como te dije el viernes, pues la gente, la araña, te digo yo que está muerta en el cajero, no haya ni telarañas y que la gente tiene muchos problemas para llegar, no a fin de mes, sino a mitad de mes la mayoría de la población. Pues mira, hombre, yo no sé, pero mira, realidad, te voy a contar uno que parece que no tiene esos problemas. No, alguno no tiene ninguno. Aroca, ¿cómo te quedas con esto? Ha publicado hoy el diario.es, Panamá, Miami o alquiler turístico en Usera, los otros negocios de la pareja de Ayuso más allá de Quirón. ¿Te sorprende esto? No. ¿Por qué? ¿Por qué no te sorprende? Hombre, porque hay una clase dirigente, llamémoslo así, otra cosa es que detente o ostente en el poder, que es distinto, que es extractiva y depredadora, y que su patriotismo consiste en extraer el máximo de rendimiento en España y después buscar el máximo beneficio en refugios fiscales, no digo ya paraísos, sino refugios fiscales, en donde juegan con el dinero extraído para ganar más dinero todavía. Si se hiciera ahora mismo una radiografía geográfica del extractivismo español, relacionándolo con la insularidad de los refugios fiscales, sería absolutamente sorprendente. Aparecería junto con las pulseras con la banderita de España, aparecerían las islas del Calal, aparecería Delaware, aparecería Belice, aparecerían las islas Caimán, aparecería Chipre en su tiempo, Luxemburgo, Malta. Es decir, esta es la geografía de verdad del patriotismo español.